Etiología tenemos que este va a ser endémico de los Estados Unidos, exactamente en el centro, en el valle del río Ohio y en el río Mississippi. Este va a prosperar en áreas de una altura elevada y va a ser debido a la producción o a la exposición de excremento de aves y de murciélagos que existen en el suelo. Bueno, vamos a pasar con la etiología. Esta es una enfermedad pulmonar y hematógena causada por el Histoplasma capsulatum. Este va a ser un hongo dimórfico que va a estar presente en zonas templadas y valles fluviales de todo el mundo. Este va a existir como moho a temperatura ambiente presente en suelos con excremento de aves o murciélagos, como ya lo había mencionado mi compañero, produciendo micelo, macroconidas tuberculadas y microconidas, que va a ser el elemento infectante. La histoplasmosis se va a producir por la inhalación de las microconidias a través de la vía respiratoria y de esta manera se va a alcanzar el alveolo pulmonar siendo ingeridas por los macrófagos tisulares, donde se van a transformar en levaduras, que va a ser su fase invasiva y se van a multiplicar en el intervalo eh, de los macrófagos, lisando el macrófago y progresando por contigüidad en los pulmones. También de esta fase se va a producir una respuesta inflamatoria no característica. Y bueno, esta no es contagiosa y no se va a transmitir de persona a persona. Y su periodo de incubación va a ser alrededor de 3 a 17 días. Siguiente, por favor. En cuanto a sus factores de riesgo, tenemos que esta se va a presentar primeramente en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes pediátricos, en pacientes con presencia de VIH y SIDA, el vivir en zonas endémicas, como ya mencionamos, en este caso el centro de Estados Unidos, y primeramente a la exposición de las heces de las aves y de los murciélagos. Para el cuadro clínico, la intensidad de la afección y la forma clínica que se va a desarrollar va a depender del número de conillas inhaladas, así como la integridad de la respuesta inmune del huésped. Las formas clínicas va a ser histoplasmosis pulmonar aguda, histoplasmosis pulmonar crónica, histoplasmosis diseminada progresiva. En la histoplasmosis pulmonar aguda, el 90% van a ser asintomáticas o con síntomas muy leves de tipo gripal. Estas van a depender del tamaño del inóculo y generalmente se van a resolver a los pocos días y puede durar algunas semanas. Por el contrario, si el inóculo contenía un número elevado de las conidias, la exposición va a resultar en una enfermedad respiratoria aguda. Aquí se pueden presentar síntomas como tos seca, fiebre, dolor torácico, fatiga, astenia y anemia, además de mialgias y artralgias. Para la histoplasmosis pulmonar crónica, pues como su nombre lo dice, va a ser un proceso crónico que se va a presentar regularmente en pacientes con una enfermedad pulmonar base y principalmente en adultos que tengan una historia con un enfisema, fumadores crónicos, con EPOC o bronquitis crónica. Y se puede presentar fatiga, fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso, disnea, tos con producción de esputo y hemoptisis. Y para la última, que es la histoplasmosis diseminada progresiva, esta puede desarrollarse por la reactivación de una antigua infección o representar la diseminación de una nueva infección. Esta se va a dividir a su vez en tres: la histoplasmosis diseminada aguda, subaguda y crónica. Para la primera, las manifestaciones, va a tener manifestaciones respiratorias que van a consistir en tos, con expectoración mucopurulenta y disnea, además de un adelgazamiento progresivo, fiebre, astenia, anorexia, diarrea o vómitos y una hepatoesplenomegalia. Para la segunda, que es la histoplasmosis diseminada subaguda, se puede presentar pérdida de peso, fiebre prolongada, anorexia, diarrea o vómitos, y esta suele observarse mayormente en niños y en pacientes con falla en la inmunidad celular. También va a presentar algunas manifestaciones cutáneas como pápulas de 2 a 4 milímetros de diámetro que se van a ulcerar en el vértice. Y por último, la histoplasmosis diseminada
crónica. Esta se va a presenciar principalmente en adultos de 40 a 60 años y puede presentar fatiga, fiebre, sudoración y lesiones en la mucosa oral como las úlceras orales o faringias. Estas van a ser grandes, irregulares y persistentes, además de que van a tener bordes nítidos con un fondo granulomatoso. Siguiente, por favor. Bueno, ya pasando a lo que es el diagnóstico se va a componer de tres cosas, que es la presencia de factores de riesgo, el cuadro clínico, también signos radiológicos y estudios de cultivos. Bueno, recordemos que los pacientes que presentan quimioterapia o trasplantes de órganos sólidos, también de células madre hematopoyéticas, estas aumentan, digamos, su inmunocomprometinidad. Entonces, esta población se caracteriza por ser susceptible a infecciones causadas por organismos oportunistas, como lo mencioné ahí. Sin embargo, la micosis endémica se puede presentar en pacientes inmunocomprimidos. Pues bueno, y estos pueden llegar a presentar síntomas leves o como ya lo mencionaron, de síntomas de graves o diseminadas. Y pues bueno, la mayoría de estos casos presentan con personas con factores, como les digo, de instalación oportunista, como lo son pacientes con diabetes mellitus descompensada. También especialmente en aquellos que tienen un descontrol metabólico con hiperglucemia y acidosis metabólica. De estos pacientes se presentan hasta un 70% en pacientes con cáncer, inmunosuprimidos, iatrogénicos, a una inmunodeficiencia adquirida por quemaduras extensas, también con pacientes con insuficiencia renal crónica, usuarios que consumen drogas por vía intravenosa, neoplasias, y, y pues bueno, la siguiente, por favor. Pasando a la parte radiológica, pues bueno, estos pacientes suelen presentar ciertos signos radiológicos como consolidación lobar, esto a un 43%, nódulos múltiples en un 35%, cavitaciones del 33%, al igual que derrame pleural en un 25%, adenopatías mediastinales en un 20% y presencias de masas o de obstrucción en un 2%. También suelen presentar engrosamiento bronquial y engrosamiento de septos intralobulares. La siguiente, por favor. Bueno, para pasar a la parte de la tomografía también, los hallazgos tomográficos también son inespecíficos, al igual que los radiológicos. Y bueno, esto, como estos presentando signos como el patrón multinodular, que es la presencia de uno o más nódulos mayor a 1 centímetro de diámetro de distribución periférica. Estos comúnmente son asociados a consolidaciones de adenopatías mediastinales, o también pueden presentar lo que es el signo de halo. Es un nódulo pulmonar rodeado por un patrón de vidrio, y este es de expulido, que corresponde a una zona hemorrágica secundaria a una trombosis por angioinvasión fúngica. Y bueno, podemos ver aquí en las imágenes estos signos. La siguiente, por favor. Bueno, el examen histológico de tejido de la biopsia como tal es el estándar de oro para este diagnóstico. Y bueno, los hallazgos que se presentan en esta biopsia pues pueden revelar las hifas y esporas anchas de 10 a 20 centímetros irregulares sin septos. Por lo general, estas van a estar ramificadas en ángulos de 90 grados, al igual que otras formas de mucormicosis que se hacen en un examen directo a través de un frotis y cultivo, y especialmente en tejido. Dice, y estas si se debe realizar una tinción con
eh, hemotoxicilina eósica de tinción especial por hongos del ácido peridióxico de Staphylococcus o, o la mentedina de plata de Komori. La siguiente, por favor. Como tal, para el tratamiento vamos a usar antimicóticos y pues bueno, este es el anfotericiclina B liposomal y pues bueno, esto va a ser 1 miligramo por kilo al día, alcanzando una dosis máxima de 5 miligramos por kilo al día en 5 días. La siguiente, por favor. Bueno, para las complicaciones, la histoplasmosis puede provocar complicaciones graves y suelen ser mortales en lactantes, en adultos mayores y las personas inmunodeprimidas. La primera complicación, bueno, aquí puede dañar los pulmones hasta el punto de que los sacos de aire van a comenzar a llenarse de líquido, terminando en un síndrome de dificultad respiratoria aguda. También puede provocar problemas cardíacos como la pericarditis y además puede dañar las glándulas suprarrenales, provocando una insuficiencia suprarrenal. Y por último, la última complicación que pues, se puede presentar pues, es la meningitis. Siguiente, por favor. Podemos esperar tantito ahí en la histoplasmosis antes de que sigamos avanzando. Ok, bueno. El día de hoy nosotros empezamos a ver temas relacionados con el aparato respiratorio. Estamos hablando de lo que son las micosis pulmonares. Cuando hablamos de micosis, nos referimos a infecciones causadas por hongos. En este caso, empezamos a hablar de histoplasma, la histoplasmosis. Antes que otra cosa, ustedes deben de entender que estas enfermedades no son muy comunes. Es decir, va a ser poco probable que ustedes como médicos generales logren diagnosticar una enfermedad como esta. Cuando la llegan a sospechar o a diagnosticar, va a ser por las siguientes condiciones. Lo primero en este tipo de patologías es la epidemiología, es decir, conocer en México cuáles son las zonas en donde se puede encontrar este hongo. Como bien lo mencionaron, se encuentra en lugares cálidos, húmedos, sobre todo en las cuevas y en donde se encuentran animales como las aves o principalmente los murciélagos. No sé si a alguno de ustedes les gusta hacer ecoturismo y han ido a lugares como San Luis Potosí, Guerrero, a las grutas de Cacahuamilpa, al sótano de las golondrinas. Estos son los lugares en donde hace mucho calor, donde el clima es muy húmedo, donde el suelo está enriquecido porque hay presencia de estas aves, y es aquí en donde se pueden, por ser un lugar endémico, se puede encontrar uno con esta enfermedad. Aparte, deben de entender que para que se presente o se manifieste esta enfermedad como tal, generalmente van a ser en personas, como bien lo dijeron, están inmunocomprometidos. Es decir, que su sistema de defensas no funciona. Como quienes, evidentemente, y en primer lugar tenemos a los diabéticos, tenemos a los pacientes con el síndrome de VIH-Sida, bien tenemos a los pacientes portadores de cáncer y en tratamiento con inmunodepresores, como aquellos que han recibido un trasplante, o con alguna enfermedad propia del sistema inmunológico. Estas personas son las que sí se van a presentar con sintomatología respiratoria, que es el cuadro clínico que ya nos mencionaron, y entonces dentro de nuestros diagnósticos diferenciales debemos de descartar esta patología. ¿Ok? O sea, no va a ser algo que nosotros vamos a ver aquí en México, que no va a ser algo que vamos a ver en la zona conurbada. Si lo llegamos a ver, muy probablemente en nuestro interrogatorio, en nuestra historia clínica, el paciente nos refiera que hace 1 o 2 semanas él tuvo un viaje
probablemente de ecoturismo a una zona endémica de histoplasma. El diagnóstico básicamente es clínico, pero evidentemente tenemos que tener el soporte, sobre todo radiológico, en la placa de tórax y en la tomografía de tórax. Los signos, pues es difícil que ustedes los puedan conocer, pero básicamente son los signos que nos acaba de presentar su compañero. Consolidación. ¿Qué es una zona de consolidación? Es una zona opaca, blanca, en la radiografía, generalmente lobar, ¿qué quiere decir? Ocupa todo un lóbulo pulmonar, generalmente en el lóbulo medio o en el lóbulo superior. Es generalmente donde nosotros vamos a encontrar esta imagen opaca. Puede ser uni o bilateral. Y otro signo ya en una tomografía es el signo del halo, no es del halo, es del halo, un halo de luz, como una donita opaca en el centro, radiolúcida en el centro, es decir, negrita o gris, rodeada por una donita blanca, o esa donita blanca corresponde al crecimiento de vasos sanguíneos alrededor de un nódulo pulmonar ocasionado por el proceso inflamatorio. Todo esto va a condicionar que el paciente presente un cuadro respiratorio. La vía de acceso de este microorganismo, de este hongo, de histoplasma, es a través de la vía respiratoria. Es importante que ustedes conozcan bien la fisiopatología, porque realmente es de lo que más pueden llegarles a preguntar en sus exámenes. ¿Ok? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuál es la forma contagiosa o la forma infectante del hongo? ¿Cómo se encuentra en el suelo? ¿Y cuál es el periodo de incubación? ¿Qué células y sustancias químicas participan en la destrucción de este microorganismo? ¿Y qué afecciones puede tener este microorganismo? El cuerpo humano, ¿qué afecciones puede tener para que no se logre una respuesta inmunológica adecuada? ¿Qué interleucinas, qué factores de microbiota tumoral, qué prostaglandinas? Es algo que por experiencia en algunos exámenes previos les han llegado a preguntar. Entonces, es importante que lean y entiendan la fisiopatología de la infección por histoplasma. ¿Ok? El tratamiento, anfotericina B. La anfotericina B es un antifúngico de un alto costo. Es difícil que puedan llegar en México a utilizar anfotericina B. Es por eso por lo que el diagnóstico de histoplasma debe de ir bien sustentado para poder indicar anfotericina B liposomal. Existen varios tipos de anfotericina. La menos hepatotóxica, la que menos daño le hace al hígado, es la liposomal. Es por eso por la que se receta más comúnmente que las otras anfotericinas. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta relacionada con lo que es histoplasmosis hasta ahorita? Doctor, ¿puede volver a repetir el nombre del medicamento? Es que no escuché bien. Es el que nos dijo su compañero, anfotericina B liposomal. El que viene en la diapositiva que nos puso su compañero. Ok, doctor, gracias. ¿Ah? La dosis, como bien lo dijo, 1 miligramo por kilogramo de peso, con un máximo de 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Vale? Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que no. Bueno, como resumen, entonces, histoplasma se presenta en lugares cálidos, húmedos, por suelo enriquecido por el guano o las heces de las aves o los murciélagos. Tiene afección respiratoria, un cuadro respiratorio les va a dar sintomatología leve en la mayor parte de las personas, es decir, casi todas las personas que viven en Aquismón o que viven
en las grutas de Cacahuamilpa muy probablemente hayan estado ya en contacto con Histoplasma, pero no desarrollaron la enfermedad. Para esta enfermedad debieron de tener condiciones como la inmunodepresión, es decir, ser diabéticos, ser sidosos, tener cáncer, haber sido trasplantados o tener alguna enfermedad inmunológica. Ellos son los que van a llegar a nuestra consulta. Ellos son a los que vamos a revisar y nosotros vamos a, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales, a considerar la histoplasmosis. Y una vez que nosotros tomamos nuestras radiografías, tomamos nuestras pruebas de laboratorio, hacemos nuestra tomografía, podemos iniciar el tratamiento. Ahora, ¿qué hacer cuando un paciente, estamos hablando ahorita como médicos generales, ¿qué hacer cuando tenemos un paciente complicado con un síndrome de dificultad respiratoria? Pues evidentemente se tiene que enviar a un hospital de segundo o tercer nivel para ser manejado por el neumólogo, por medicina interna o terapia intensiva para el manejo avanzado de la vía aérea y el tratamiento de una neumonía por hongos. ¿Ok? Lo que causan este agente en un paciente inmunocomprometido y causa síntomas graves es una neumonía. ¿Vale? Sí, doctor. Bueno, entonces ahora sí, si quieren, continuemos con coccidioidomicosis, por favor. Bueno, continuando con coccidioidomicosis, esta va a ser una enfermedad sistémica en la que va a provocar la llamada fiebre del valle, que esta de igual manera es causada por hongos. En este caso son dos diferentes, que es el Coccidioides imitis y Coccidioides posadacea, que estos se van a desarrollar en zonas con poca lluvia, pero con altas temperaturas. Y es importante recordar que estos hongos se van a diseminar por el aire a través de esporas y así van a poder ser respiradas por el paciente y provocar la enfermedad. En cuanto a su epidemiología, tenemos que esta se va a encontrar principalmente en zonas de mucho calor, como puede ser California, Arizona, Nuevo México, Nevada y el norte de México, como podemos observar aquí en nuestro mapita. Para la etiología, esta es una enfermedad pulmonar o diseminada por vía hematógena que va a ser causada por hongos dimórficos, que son el Coccidioides imitis y el Posadacea. Esta se va a contraer por la inhalación de esporas de los hongos que van a crecer en el suelo como moho, que se van a romper en esporas aéreas cuando el suelo se altera. Estas van a ser extremadamente pequeñas y van a ser transportadas en el aire. Estas se van a reproducir en los pulmones, pero también las endoesporas pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o la linfa. Y esta no se va a transmitir de forma directa entre personas o animales. Siguiente, por favor. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos que igual a la histoplasmosis se va a presentar en pacientes inmunosuprimidos, en pacientes pediátricos, en pacientes con VIH, cáncer, diabetes, el vivir en zonas endémicas, que en este caso sería en Estados Unidos y México, pero en zonas muy calurosas, y de igual manera que esté la exposición a las heces de las aves y de los murciélagos. Para el cuadro clínico, la gravedad de los síntomas va a depender de dos factores, que va a ser el tipo de coccidioidomicosis que tenga y la fuerza del sistema inmunológico del paciente. Van a haber tres formas clínicas: la pulmonar aguda, pulmonar crónica y la diseminada. Para la coccidioidomicosis pulmonar aguda, el 60% van a cursar asintomáticos y van a presentar un cuadro indistinguible de una afección de vías respiratorias superiores. Estos van a aparecer entre la primera y la tercera semana después de la exposición al hongo y en general va a ser leve y se va a resolver sin tratamiento. Se pueden presentar tos y expectoraciones, sudores nocturnos, fatiga, fiebre, cefaleas, dolores musculares, dolor en las articulaciones o inflamación. Para la pulmonar crónica, si la infección no se reside por completo, puede progresar a un tipo de neumonía
crónica. Esta se puede desarrollar años después de infectarse por primera vez y puede presentar fiebre baja, pérdida de peso, tos, dolor en el pecho, esputo con manchas de sangre y nódulos en los pulmones. Y la última forma clínica va a ser la más grave y la menos común. Esta va a ser una infección más allá de los pulmones que se puede propagar al sistema nervioso, huesos, articulaciones o la piel, y pues, los síntomas van a depender de las partes del cuerpo afectadas. Se pueden presentar nódulos, úlceras y lesiones en la piel, lesiones dolorosas en el cráneo, la columna vertebral u otros huesos, o también meningitis. Siguiente, por favor. Bueno, igual para el diagnóstico va a tener igual ciertos signos radiológicos como es las cavitaciones o nódulos pulmonares, pero digamos que se complementará el diagnóstico o se tendrá ya certeza del diagnóstico a partir de lo que son cultivos convencionales o para hongos, al igual que un examen microscópico de las muestras en busca de lo que son esférulas de C. ignitus o pruebas serológicas. La eosinofilia puede ser una clave importante para la identificación de la cosidionomocosis. Y pues bueno, el, el diagnóstico se va a hacer a través de la anamnesis y los hallazgos físicos y radiológicos. Y pues bueno, los hallazgos de la radiografía de tórax, como se los mencioné, pues pueden confirmar el diagnóstico, pero esto no se tiene se tiene que complementar. Y pues bueno, para el cultivo se puede establecer mediante cultivo convencional o por hongos, mediante la visualización de esférulas de C. ignitis en esputo, en líquido pleural, líquido cefalorraquídeo, en exudado de lesiones secretantes o muestra de biopsia. Las esférulas intactas suelen medir entre 20 y 80 micrómetros de diámetro y presentan estas paredes gruesas y están llenas de endoesporas pequeñas de 2 a 4 micrómetros. En los estudios serológicos de anticuerpos, estos se va a hacer a través de inmunoensayos enzimáticos que estos son muy sensibles y pues se usan para diagnosticar esta enfermedad, y también se puede usar equipo de inmunodifusión para detectar anticuerpos, inmunoglobulina M o inmunoglobulina G, o fijación de complemento para detectar anticuerpos, esto en inmunoglobulina G. Y pues bueno, las pruebas de antígeno en orina pueden ser útiles estas para el diagnóstico, en especial en pacientes inmunocomprometidos. Y también se puede dar el uso de lo que son las técnicas de PCR, estas para analizar las muestras de DNA en las vías aéreas inferiores. Siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento consta de fluconazol, que es de 800 y 1200 miligramos por vía oral una vez al día, o de itraconazol 400 a 600 miligramos al día como dosis. La siguiente. Bueno, yo creo que ya es todo. Ok, bueno, si ustedes logran diferenciar, en este caso, los lugares endémicos del coccidioides son muy diferentes a los de histoplasma, ¿ok? En este caso estamos hablando de lugares desérticos en el sur de los Estados Unidos o en el norte de nuestro país, en el norte de México. Son lugares desérticos. Esta enfermedad es muy parecida en el cuadro clínico a la histoplasma, pero deben ustedes de considerar, tanto para fines de examen como para todos aquellos que se vayan a realizar su servicio social a provincia, que bueno, estas zonas pueden tener estas diferencias. Es decir, el pasante que se va a ir a hacer su servicio social a Guerrero o a San Luis Potosí
muy difícilmente va a tener la oportunidad de diagnosticar una coccidioidomicosis, muy difícilmente. Lo más probable es que si se le llega a presentar una infección o una neumonía por hongos, pueda o logre ser debida a histoplasmosis. Y generalmente van a ser personas que realizan ecoturismo, generalmente, personas que se van a divertir a estos lugares. A diferencia de histoplasma, en este caso, coccidioides, es una enfermedad en que hace mucho calor, pero los suelos son áridos, desérticos. Y generalmente van a ser personas que se relacionan con la agricultura, trabajadores del suelo o de la construcción. Aquí, estas personas son las que vamos nosotros a observar, es decir, el pasante que se va a ir a Sonora, a Durango, a hacer el servicio social, lo más seguro es que si le llega un paciente inmunocomprometido con alguna neumonía y ya haya descartado todas las otras opciones, lo más seguro es que se esté enfrentando a un caso de coccidioidomicosis. ¿Ok? Aquí también es importante considerar que todos estos estudios que nos acaban de mencionar, la reacción en cadena de polimerasa,